Bien, señores alumnos, tengan ustedes una bonita tarde. Vamos a reiniciar nuestras labores académicas después de eh, haberse suspendido durante 15 días, ¿no? Creo una suspensión innecesaria y creo que lo único que he hecho es retrasar la culminación de las labores académicas. Todos sabemos de que ya deberíamos de haber terminado este mes y la primera semana. Al menos conmigo vamos a terminar este mes, pero lamentablemente esto no se va a poder, ¿no? ¿Por qué? Porque ya nos hemos retrasado 2 semanas. Me parece que ya es consenso de que las labores se van a prolongar hasta el 19 19 o 20 de marzo. Entonces, en esa medida, lo único que tenemos que hacer es reacomodarnos para poder, digamos, de alguna forma, poder culminar nuestras labores académicas, ¿no? Y, y así de esta forma poder, digamos, culminar un poco lo que viene a ser, pues, este tema un poquito tedioso, pero importante para poder, digamos, ver lo que son el tema de los precursores. Vamos a ver los precursores, que es un tema muy importante. Mm, Tenemos algunos temas específicos, entonces vamos a ver un poquito, a ver, de tratar de introducir algunos temas básicos de la forma como se ha empezado a ver esto de lo que se llama, de lo que se llama los precursores, ¿sí? Bien, entonces tenemos en la pizarra, vamos a ver, y si la época de los precursores más o menos viene desde 1780 a 1809. Entonces, lo que queremos ver son aspectos que son muy importantes en esto. Vamos a tratar de percibirlo. Pues tenemos el inicio de la investigación. Luego tendremos quiénes son los precursores y luego tendremos vigencia de los precursores y finalmente tendremos concepto y algunos precursores que son muy importantes. Y también ver la concepción de los precursores que vamos a terminar quizás el día de mañana. ¿No? ¿Por qué? Porque es muy importante connotar un aspecto que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Entonces vayamos, ¿desde qué momento se empieza a hablar de los precursores? No sé, esto tenemos que ver un poco desde un punto de vista muy peculiar. Hay un autor que nos dice, en este caso Apolonio Carrasco Limas, docente de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, tiene su libro que se llama Historia del Perú Independiente, ¿no? Entonces, en este libro nos precisa una cosa que es muy importante. O sea, ¿desde qué momento nos ponemos a hablar sobre los precursores?
Esto no es un hecho que necesariamente surja de la nada, sino tiene que tener todo un proceso de acontecimiento que alguien haya dado una cierta prioridad en el proceso de investigación. Porque todo lo que nosotros hacemos en Historia de la Emancipación es básicamente en torno a todo un proceso de investigación, es decir, la forma y la manera como se ha llegado a producir lo que es la historia de la emancipación. En esto nos dice que en 1922, imagínense recién, en 1922, apareció un pequeño libro titulado El Precursor. Estamos hablando de 1922, casi después de 100 años, ¿no? Aparece el primer libro titulado El Precursor, del distinguido investigador de nuestro pasado, llamado Jorge Guillermo Leguía Iturregui, limeño, hijo de un ilustre lambayecano, Germán Leguía y Martínez. En dicha obra, por primera vez, se destaca con, por ejemplo, la biografía del eminente chachapoyano Toribio Rodríguez de Mendoza y Collantes. Hasta entonces eran escasos los libros que se ocuparan sobre lo que son los precursores o sobre el tema, ¿no? Y menos del honroso papel del precursor en el Perú durante el periodo preparatorio para nuestra emancipación. Entonces se dan cuenta ustedes, chicos, de que esto no se ha venido, digamos, tocando con frecuencia. Después de la emancipación, bueno, se ha empezado a resaltar a los precursores, etcétera. No, no, no es así. Hay que tener en cuenta que poco a poco se ha ido retomando y haciendo un proceso de investigación de lo que es el pasado y va aflorando una serie de aspectos que son muy importantes en torno a esta parte de la historia llamada la emancipación. Entonces tenemos básicamente quien da inicio a todo este proceso de que debemos abordar este tema de precursores a este gran investigador llamado Jorge Guillermo Leguía Iturregui, que en 1922 publicó un pequeño libro titulado El Precursor. En dicha obra, por vez primera, se destaca la biografía del eminente chachapoyano Toribio Rodríguez de Mendoza y Collantes. Hasta entonces, como hemos dicho, eran escasos los libros que por lo menos vieran o precisaran en torno al tema de los precursores, ¿no? Entonces, menos el papel que habían cumplido estos precursores durante el periodo, sobre todo llamamos en el periodo preparatorio al hecho de que a partir de 1780, es decir, desde el momento en que hemos señalado, ¿cierto? Desde la revolución de Tupac Amaru, es la que inicia el proceso de la emancipación, por eso hablamos de 1780. Entonces, en ello es la que tenemos que resaltar. Es más, podríamos decir como, por ejemplo, era una corriente
que al desarrollar la gesta emancipadora se mencionara a la ligera la obra silenciosa de un grupo de peruanos que se sacrificaron por conseguir el noble afán de la libertad. Es decir, eran poquísimos, ¿no? Poquísimos. Entonces, para entonces no se había rastreado lo suficiente. Es decir, cuando decimos no se llegó o no se había rastreado lo suficiente, es de que no se ha desarrollado una investigación en forma plena. Entonces, una investigación de carácter eminentemente superficial, ¿no? Superficial. Podríamos decir más o menos una investigación a la ligera, no en forma muy detenida, minuciosamente, no. Sí, por eso es de que no precisa mucho contenido. Este investigador llamado Jorge Guillermo Leguía Iturrey. Entonces, también hay que mencionar que que esta corriente, ¿no? Que al desarrollar la gesta emancipadora se mencione en forma, vamos ya a la ligera, la obra silenciosa de grupos de peruanos que se sacrificaron por conseguir el noble afán de la libertad. Para entonces no se había rastreado lo suficiente sobre el movimiento, como por ejemplo de José Gabriel Condorcanqui. También no se conocía mucho tampoco, ¿no? Recién, prácticamente después de eso, se va a hacer investigaciones muy profundas. Hasta se ha elaborado ya como 3 a 4 videos, ¿no? O películas sobre la revolución de Tupac Amaru. Entonces tenemos bastantes fuentes de información. Por consiguiente, podríamos decir de que Leguía Iturregui, eh, el despertar de un periodo más o menos largo en el que se desarrollaron en diversos lugares del Perú movimientos, conspiraciones que denominamos el periodo de los precursores. Ahí estamos viendo un aspecto que es muy importante. Posteriormente, historiadores como por ejemplo van a seguir a Leguía Iturregui, historiadores de la talla como por ejemplo de Vargas Ugarte, Jorge Basadre Grodmo y otros han realizado valiosos trabajos de investigación y cada uno a su manera han brindado su aporte, presentado personajes como Talamantes, Baquijano y Carrillo, Vizcardo y Guzmán, Oliveri, Olavide, y muchos otros más cuya actuación se desarrolló en otros pueblos de la América Española. Tal es el caso de, de Sata y Bussi, Manuel Egaña. Entonces, así entre otros, ¿no? Entonces, más o menos tenemos ya la idea de cómo se ha iniciado este tema de lo que se llama los precursores. Entonces, esto no viene junto con la emancipación, sino viene ya posteriormente, ¿no? Posteriormente viene esto. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho en cuenta, ¿ya? Bien, ahora decimos, ¿a quién se denomina precursores? Y también otro de los investigadores, acá tenemos otro de los investigadores muy
muy importantes. Nos referimos a César Pacheco Vélez, ¿no? Recientemente desaparecido, realizó un trabajo acerca de los planteamientos y trascendencias de los movimientos de los precursores. Pues tenemos otro investigador que también se ha dedicado a investigar en torno a los precursores. Entonces, ya estamos encontrando varios quienes se han dedicado a vertebrar lo que son los precursores. Entonces, ya nos dice, ¿no? Y vamos a ver acá con la definición que tenemos posteriormente, la palabra precursor deriva, dice, del latín, que significa lo que precede, lo que precede, significa lo que precede, ¿no? Yo creo que ustedes perfectamente deben saber qué es qué es lo que precede, el que formula, ¿no? El que formula ciertas doctrinas y principios por los que, por la inoportunidad en que son emitidos, solo tendrían vigencia posteriormente. Claro, eso, como estamos viendo, casi después de 100 años, estamos viendo de que los precursores son importantes. Por eso acá dice, ciertas doctrinas que por la inoportunidad en la que son emitidas solo tendrán vigencia posteriormente. O sea, después de 100 años estamos viendo de que ha existido precursores. Y esos precursores eran pues varias personas de la forma y de la manera como han actuado en beneficio propio de lo que es la emancipación, ¿no es cierto? Eso es. Tenemos aquí, vamos a ver un poco, acá en la computadora, precursor. Se define, dice, precursor a la persona que profesa o enseña doctrinas, es decir, se adelanta a preparar un acontecimiento o hecho en base a sus ideales o pensamientos. O también podemos decir en base a su doctrina, ¿no? En base a su doctrina. El, él no participa directamente en las actividades, en este caso de la emancipación, sino sus ideas son llevadas a cabo por los individuos, es decir, aquellos que encarnan sus principios, sus ideales y llevan pues adelante todo ese proceso que se llamará emancipación. Más abajo tenemos, llamamos precursores de la independencia a los ideólogos intelectuales o maestros que con sus obras y enseñanzas inculcaron los ideales de justicia y libertad, contribuyendo a formar conciencia en favor de la emancipación peruana. Bueno, esto tendríamos que analizarlo un poco más, ¿no? Mm, el hecho de que nosotros los denominemos precursores a cada uno de quienes aparecen en la historia como precursores. Si verdaderamente tiene o no tiene
aquello que nos da la primera parte, dice cuando, es decir, se adelantan a preparar el acontecimiento 8 en base a sus ideales o pensamientos. Es decir, cuáles son los ideales o pensamientos o doctrina que han tenido cada uno de los precursores, ¿no? Sería interesante analizarlo, pero vamos a demorar un poco y finalmente no vamos a entender exactamente de lo que queremos. Entonces, entonces decimos de que esto tiene que ver mucho con lo que los precursores, es decir, los famosos personajes, hayan tenido que, primeramente, compenetrarse a todo un conjunto de ideales o doctrinas para poder, digamos, preparar el camino, ¿no? En algunos otros libros nosotros vamos a encontrar con, por ejemplo, precisar cómo se alimentó, ¿no? Esta forma que nos llevamos, la forma subjetiva, ¿no? La forma subjetiva, es decir, cómo uno va tomando conciencia de lo que viene ocurriendo para luego pues, decir de que pues, yo soy una persona que tengo algo para hacer, para apoyar hacia la libertad y la justicia, o la justicia y la libertad. Entonces llamamos precursores de la independencia a los ideólogos intelectuales. Entonces habría que ver cada uno, mucho vamos a analizar, o maestros que son obras, que con sus obras y enseñanzas involucraron a los ideales de justicia y libertad, contribuyendo a formar conciencia en favor de la emancipación, ¿no? A ver, vamos a ver un poco más, ¿ya? Vamos a ver un poco más, a ver. Acá tenemos algunos precursores. Entre los principales tenemos a Juan Santos Atahualpa, a José Gabriel Condorcanqui, Francisco de José Crespo y Castillo, Enrique Pallardelli, los hermanos Angulo, Mateo Pumacagua, los hermanos Angulos, Mariano José y Vicente, ¿no? Entre los principales que podemos mencionar. Pero aún todavía nos falta algunos aspectos que son muy importantes en esto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta de que cada uno de estos nombres que estamos mencionando, por ejemplo, Juan Santos Atahualpa, ¿quién fue Santos Atahualpa? ¿Cuál fue su doctrina? ¿Cuál fue su ideología, su ideal? ¿Qué es lo que quería fundamentalmente con la emancipación? ¿No? No tanto con la emancipación, sino que él buscaba la plena libertad de los indígenas, ¿no? Que es un caso muy diferente, ¿no? Que es un caso muy diferente. Igualmente José Gabriel Condorcanqui, ¿no? Él sí tuvo la oportunidad de ver algunos principios, doctrinas, pero propiamente por su forma de ser, tuvo que llegar, tuvo que apegarse un poco a lo que viene a ser pues los nuevos planteamientos de aquel entonces, como por ejemplo apegarse un poco a las nuevas formas de organización que hubo
organizaciones sociales para el proceso de la emancipación implementado por los criollos, ¿no es cierto? Las famosas sociedades que ya existían. José Gabriel Condorcanqui, un poquito que sí, quiso participar, quiso compenetrar y quiso también lograr el apoyo de ellos, pero lamentablemente no le han permitido ingresar, porque eran grupos sociales muy cerrados, muy anquilosados a una forma propiamente de gobierno que ellos ya tenían sobre el Perú. Entonces, por esa razón es de que no ingresa. Bueno, aquí tenemos José Crespo y Castilla también. Otro aspecto que hay que tener muy en cuenta, Enrique Pellarretti, los hermanos Angulo, Mateo Pumacajas, entre otros. Lo que también tenemos que resaltar, otro aspecto que puede ir directamente relacionado con esto, podríamos decir de que el precursor puede ser también revolucionario, ¿no? Entonces a eso más o menos queremos orientar a lo que estamos viendo acá un poco en torno a lo que es a José Santos Atahualpa, José Gabriel Cóndor, Francisco de Sela, José Crespo y Castillo, Enrique Payardelli, hermanos Angulo, Mariano, José, Vicente, ¿no? Y también Mateo Pumaco. Entonces, cuando hicimos el precursor, puede ser también revolucionario. En la generalidad de los casos se supone que el ideólogo, sea el pensador, el filósofo, siempre, se, siempre, siempre es superado por el revolucionario, que es lo que realiza la acción. Esto es claro que puede enmendar los planteamientos del precursor y ampliarlos, desfigurarlos, etcétera. No es óbice que esto ocurra y que la realidad adopte otras modalidades. Nada se realiza a ultranza, siempre existe un periodo de incubación, preparación que modifica o supera los ideales iniciales, pero que afirma la acción del precursor como titular de la idea. Entonces todos conocemos cuál era la idea que tenía Juan Santos Atahualpa, José Gabriel Condorcanqui, Francisco de Sela, José Crespo Castillo, Enrique Pallardelli, y los hermanos Angulo, Mariano, José y Vicente, y también Mateo Pumacao. A esto tendríamos que precisar de que, decir, saber cuál era su pensamiento sobre lo que es la emancipación, ¿no? Entonces, también podemos precisar lo siguiente. Nadie discutirá ni pretenderá desconocer que el precursor es sembrador de ideas, definitivamente, de ideas, de doctrina, de filosofía, etcétera, etcétera. Si no deja de ser, ¿no? Es más, también la acción precursora puede ser involuntaria, es decir, que su sentido sea diferente a la voluntad o al deseo del autor. Caso típico es el que presenta Baquíjano y Carrillo con con su elogio al virrey Jáuregui, ¿no?
Entonces, si ustedes leen este documentito, mm, elogio al virrey Jauregui, él critica con cierta acrinomía la conducta del gobernador español, es decir, acrimonía de quién, que más o menos trata de resaltar, vamos a decir, trata de elevar la personalidad, en este caso del virrey Jauregui, pero que al mismo tiempo también algo le reclama, ¿no? Algo le reclama, pero no es mucho más directo, podríamos casi más o menos indirecto, ¿no? Él critica con una cierta acrinomía la conducta del gobierno español, exponiéndose al rechazo y conducta de las autoridades virreinales. También podemos precisar algo más, ¿no? Aquí, exponiendo el rechazo y condena de las autoridades virreinales presentes en la ceremonia de recepción del virrey, pero se puede conjeturar ese acto de rebeldía como la voluntad de Vaticano y Carrillo, ¿no? Entonces, Vaticano, en su cambio, que produzca el separatismo con España, y no fue así, como el joven de la nobleza limeña. Entonces, es un aspecto que tiene que ver mucho, ¿no? Es obvio que no persigue tan radical cambio. Su protesta está centrado en una reforma y no en una quiebra total con el que con el gobierno virreinal. Es decir, un antagonismo. No, no existe, no, no existe. Entonces, así podemos precisar de la forma y la manera como que cada uno de los precursores tiene su ideal, su ideología, su filosofía o su forma de pensar, ¿no? No todos han llegado a coincidir, ¿no? Definitivamente en el quehacer o actuar de la misma forma que los demás, ¿no? Entonces, en eso tenemos. Otro ejemplo podrías poner, como por ejemplo, en el convictorio carolino. Otro ejemplo tenemos el plan reformista de Toribio Rodríguez de Mendoza. Fue agregar por un cambio total de los estudios, la currícula del convictorio era adocenada y obsoleta. Adocenada dice ya prácticamente que no respondía a la realidad, obsoleta que ya estaba pues muy viejo, ¿no? Entonces, él realizó esa labor en el campo educativo para transformar la mente de los estudiantes, sometidos a las fórmulas de Aristóteles I, y dos debe ser, uno y dos. Entonces, la forma de Aristóteles escolástica que ya perdía terreno y sobre todo el conocimiento de una nueva filosofía y el planteamiento de una nueva teoría científica y que por entonces estaba en vigencia en la vieja Europa, ¿no? En la vieja Europa. La obra de Rodríguez, cimentada en la razón y no en el dogma, logró optimizar
logró óptimo fruto al renovar el pensamiento de los estudiantes. Evidente por lo que, habidos por las nuevas ideas pródigas por la enciclopedia, derivada por derivado hacia el despotismo ilustrado europeo. Esa era una forma de cómo poder, digamos, llamar la atención del virrey, ¿no? Mm, Y en ella podemos analizar una serie de aspectos. También, según su doctrina, según su forma de pensar, vamos viendo de que podemos ubicar en dos corrientes, ¿no? Unos de carácter reformista y otros de carácter separatista. Unos que quieren que continúe el sistema virreinal, es decir, que siga gobernando el virrey o otra persona similar, ¿no? En lo que viene a ser, pues, el virrey. Y otros quieren definitivamente conseguir lo que se llama la paz, la libertad. Pues eso es lo que asume esa posición. Propiamente cada uno de nuestros próceres, ¿no? Bien, entonces, eso es lo que algunos aspectos hemos tratado de analizar, de ver, de fortalecer propiamente lo que viene a ser. Y otro temita muy importante que vemos también en la pizarra que tenemos es el hecho de que tengamos que ver mucho la vigencia del precursor, ¿no? En cuanto a la historia del Perú periodo emancipatorio, podríamos asegurar que cada ciclo de los tres que duró nuestro vasallaje, o sea, casi tres ciclos, ¿no? De dependencia que hemos tenido de los españoles, ¿no? Pues dice nuestro vasallaje a España, tiene características especiales, así como sucesos que aunque disímiles muchas veces derivaban por un punto central, la emancipación de, una, de un dominio extranjero. Eso es lo que es importante. Es decir, nosotros tenemos que ver esto es lo que nos dice, ¿no? Cada ciclo de los tres que duró. Entonces, básicamente tenemos ahí el vasallaje, o sea, la servidumbre que hemos cumplido, y nos dice de que ya hay que poner baños fríos para que de esa forma podamos poner y enmendar ciertos errores que hubo y también encaminar correctamente lo que nosotros queremos en suma de nuestra emancipación. Por eso aquí dice como sí, como así como sucesos que aunque de símiles muchas veces derivaban de un punto central de la emancipación. No importa con puntos débiles, con aspectos que no eran, hay veces quizás muy convincentes, pero sí hay todo un proceso de encontrar la libertad, la paz y la independencia, ¿no? Pero al término precursor, o mejor dicho, el término de precursor es ambivalente. No solo se refiere a la persona que lucha por un ideal, sino también debemos considerar que ese nombre se aplica con propiedad a las publicaciones de un folleto o de un libro.
O tal es el caso del diario El Mercurio peruano, o la carta a los españoles americanos. Entonces, un poquito que tiene que ver mucho la esencia propiamente que tiene, pues, cada uno de los aspectos. Entonces, no solamente directamente las personas, sino también pueden ser obras, ¿no? Puede ser un folleto, puede ser un libro, o puede ser un diario, como en este caso estamos precisando el diario El Mercurio peruano, o la carta carta a los españoles americanos. Es evidente que un precursor no es patrimonio de determinado país. Él es, él se manifiesta con diferentes modalidades en todas las naciones, en donde se han realizado grandes convocaciones. Sí, pues, se han realizado grandes convocaciones sociales. A través de la historia universal, luego la vigencia del precursor es universal y trascendental. Es decir, siempre va a permanecer uno, la doctrina o la ideología o la filosofía, ¿no? O su forma de pensar. Siempre va a quedar eso, ¿no? Va a quedar a lo largo de toda la historia universal y trascendental. La historiografía nacional aplica el término de precursor a toda persona e institución, ¿sí, pues? Institución, acontecimientos o circunstancias que prepara ese proceso magno de la gesta emancipadora. Entonces ahí tenemos de que la vigencia propiamente va a ser en función a su doctrina, a su forma de pensar y también a su forma de actuar, ¿no? Esos son algunos aspectos que les he dado a conocer sobre lo referente a lo que vienen a ser los precursores, ¿no? Los precursores. Podemos analizar algunos de ellos. Y de por sí, como por ejemplo, cuando nosotros lo dividimos a los precursores bajo dos corrientes, uno los reformistas y otro los separatistas. Y de inmediato descubrimos su ideología, ¿no? Su forma de pensar, su filosofía. Y por eso es de que estamos dividiendo en dos. Pues no es nada raro así de que estos precursores no hayan tenido, sí lo han tenido. Y por eso es que incluso ellos, muchos han entregado su vida, ¿no? Han dado su vida. ¿Por qué? Porque tienen su forma de pensar, tienen una filosofía y una doctrina por el que lo hacen, lo difunden, un contenido propio de un texto, en este caso que puede ser propiamente del libro eh, de este señor que hemos manifestado, que es muy importante, Apolonio Carrasco. Apolonio Carrasco. Entonces, tenemos que vertebrar en eso. Entonces, rápidamente digamos a ver quiénes son los reformistas. Primero, ideológicamente interpretemos a qué significa reformista. ¿A quiénes se les dice reformista? Vamos a tener la presencia de varios de estos que son reformistas, que son fundamentalmente, vamos a decir, personas firmes que han encabezado todo este proceso de lo que viene a ser pues la emancipación, ¿no? La emancipación. Entonces, como por ejemplo, si nos hablamos de estos llamados precursores, ¿no? Precursores reformistas. ¿Qué significa el reformismo? ¿No?
¿Qué significa el reformismo? El reformismo significa dos cosas. Uno, mantener el sistema tal como está. Mantener el sistema vigente. En este caso, los precursores, ¿cuál era el sistema? El sistema era prácticamente la dominación española, ¿no? La dominación española, si se quiere, a lo largo de todo lo que viene a ser hoy Latinoamérica, ¿no? Entonces, quizás solamente haciendo algunos cambios, por eso también se llama reformismo, ¿no? Haciendo algunos pequeños cambios, pero no hacer desaparecer el sistema. Eso es la que se llama esto de los reformistas. Entonces los reformistas tienen dos principios básicos, ¿no? Uno, mantener el sistema y dos, propiciar algunos cambios simples, ¿no? Por eso se llama reformistas, o sea, aplicar ciertas reformas. Es como un pantalón que tenemos ya roto y le vamos a poner un parche, ¿no? Capaz está roto por 3, 4 sitios, entonces serán 3, 4 parches que le vamos a poner al pantalón. Eso más o menos es la concepción reformista, pero no sabiendo que el pantalón ya está viejo, que de pronto poniéndole un parche se va a abrir otro. Entonces, eso más o menos viene a suceder con estos precursores que eran pues de carácter reformista, ¿no? De carácter reformista. Valgan verdades, los reformistas propiamente tenían quizás un compromiso de defender el sistema, ¿no? El sistema vigente eh, propiamente de lo que viene a ser la dominación de los españoles. O también hay veces, como decía Simón Bolívar, ¿no? A los criollos limeños, nunca les tenía confianza. Siempre Bolívar decía, los criollos peruanos son muy oportunistas, demasiadamente oportunistas, no hay que creerles, ¿no? Hoy son patriotas y mañana son realistas. Pasado mañana son patriotas, traspasado son realistas. Todo por defender, dice, sus intereses. Estos son criollos limeños, ¿no? O sea, por no perder sus bienes, sus acciones, sus terrenos, etcétera, etcétera. Entonces pasaban pues de un sitio a otro sitio. Como ahora lo hacen nuestros políticos, ¿no? Estos supuestos políticos. Aunque no tenemos partidos políticos, pero se pasan de un grupo a otro. O sea, toda esta criollada viene prácticamente pues desde el momento en que la colonia se ha visto actuar a los criollos americanos o a los criollos españoles que radicaban en nuestra patria. Entonces, lo que queremos en suma, plantear reformas, reajustes en la política colonial, administrativa, capaz en lo económico, para evitar un alzamiento popular, decía, ¿no? Para que no se levanten. Daremos algunas cositas, ¿no? Listo. Pero defendían el imperio español, solo estaban contra los excesos o arbitrariedades de las autoridades. O por dentro de esto tenemos a uno de ellos que es el máximo representante. Y si ustedes lo leen, realmente pues pueden
como quien dice, invertebrar lo que es el reformismo, ¿no? Entonces, acá tenemos uno de los representantes, José Baquíjano y Carrillo, conde de Vista, Florida, ¿no es cierto? Entonces, todos nosotros seguramente lo hemos leído en algún momento propio de nuestra vida de estudiantes, seguramente lo hemos leído y lo conocemos muy bien, este personaje. Dice bien claro y propio, ¿no es cierto? José Baquíjano Carrillo, conde de Vista, Florida. Nació en Lima, abogado, catedrático de San Marcos, protestó contra los abusos y vicios del régimen colonial. Escribió elogio al virrey Jauri para ser pronunciado en el recibimiento al virrey Jáuregui 27 de agosto de 1721 en la sala de actos de San Marcos, donde, donde protestó por la cruel muerte de Tupac Amaru II. Posteriormente nombrado protector interino de los indios en la audiencia de Lima y juez en el tribunal del consulado de Lima, o sea, un payaso más que pasó a las filas de los españoles. Fue presidente de uno de los grandes animadores de la sociedad amantes del país. Destacó como redactor El Mercurio Peruano bajo el seudónimo de Cepalio, ¿no? Participó en los movimientos liberal de 1812. En España fundó el Partido Liberal. Al final de su vida se reconcilió con el régimen colonial. Estamos diciendo que mm, participó en el movimiento liberal de 1800, fundó al final de su vida, se reconcilió con el régimen colonial. Entonces finalmente se concilia, dice, con el régimen colonial. Terminando en España de consejero de Estado. Así terminó. ¿Ves? Por eso se le considera como posición reformista. O sea, finalmente se quedó con él, con el sistema, ¿no? Célebres serán sus frases cuando afirmó: un pueblo es un resorte que, forzado más de lo que sufre, su elasticidad revienta la mano imprudente del que lo oprime y sujeta. Entonces, ese sería uno de los aspectos más representativos de quien fue, pues, de carácter reformista, ¿no? Reformista. También tenemos al otro, también seguramente ustedes recuerdan, a Toribio Rodríguez de Mendoza también, otro de los representantes también del reformismo, ¿no? Del reformismo, del reformismo. Eh, Toribio Rodríguez de Mendoza, maestro de próceres de la independencia, nació en Chachapoyas, fue sacerdote, escribió defensa de la Carta Pública, nombrado director del Real Convictorio San Carlos, foco de la preparación de la insurrección limín, semillero de los futuros dirigentes de la independencia del Perú para el virrey
Teodoro de la Cruz. Reemplazó los antiguos métodos de enseñanza por la observación y la experimentación. Estableció que tenemos estableció por primera vez la enseñanza de la matemática, física experimental, astronomía, introdujo el estudio de teorías científicas de Kepler, Copérnico, Newton, creó la cátedra de Derecho Natural y Civil. Recepcionó las ideas liberales de la Ilustración, racionalismo, desplazando a la escolástica. Gracias al fray Diego de Cisneros, protector de Rodrigo de Mendoza, pudo tener acceso a las obras prohibidas. Fervoroso lector de Rizov, se le acusó de conspirar contra el Estado virreinal con conspiraciones carolinas. Fue fundador, sí, fue presidente provisional también fue presidente provisional del primer Congreso Constitucional en 1922. Instaló el primer Congreso, participó en la firma del Acta de la Independencia, representó en la Corte de Cádiz a la Intendencia de Trujillo, o sea, fue uno de ellos que viajó a España, ¿no? Entonces, esos son algunos aspectos propios de característicos de Toribio Rodríguez de Mendoza, otro de los reformistas que tenemos. Posición separatista, plantean la ruptura con España a través de la violencia revolucionaria. Entonces, esa partecita también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿ya? Muy en cuenta esta parte, la posición separatista. De ahí tenemos varios actores que también han resaltado mucho, sobre todo aquellos que tenían la concepción y la mente, la libertad absoluta de los peruanos o pensar en la emancipación propiamente. Bien, hemos hecho algunos aspectos muy importantes. Mañana vamos a continuar este tema resaltando. Vamos a buscar una participación un poco mucho más para poder, digamos, fortalecernos siempre con el avance y ganar puntos para el examen, ¿no? Que han visto ustedes, a muchos les ha favorecido el hecho de que han ganado puntos con su participación y también los que han generado incrementar puntos en su proceso de evaluación. Entonces, bueno chicos, así todo por hoy, el día de hoy. Mañana, por favor, a la 1. Tengan muy en cuenta, me parece pocos han asistido el día de hoy. Hay que tener muy en cuenta de que vamos a terminar el 19 de marzo. Debíamos terminar el 5, pero nosotros vamos a terminar mucho más antes, ¿no? Ya no, ya no es mi culpa. Yo creo que propiamente es del sistema en que vivimos en un estado de emergencia, gracias por la presencia del coronavirus, COVID-19, y estas cosas nos han hecho de que nosotros nos podamos un poco retrasar. Entonces yo creo que ahora sí podemos terminar, ojalá que terminemos el semestre, no haya más retrasos ya. Creo que ya viene en pique la segunda ola, estamos viendo de que ya está bajando los muertitos, ¿ya?
en tanto en Puno y en Juliaca, ¿no? Claro, los muertes serán mucho más en Juliaca que en Puno, pero en Puno terminan declarando en estado de emergencia, ¿no? Entonces, quizás un poco a la inversa, ¿no? Pero sin embargo ya está hecho las cosas, ya pasaron, simplemente hay que retomarlo y seguir adelante. Los trabajos también hasta el día de mañana estamos esperando para que ustedes ingresen en el trabajo y de esa forma ya tener un aspecto. Vamos a tocar algunos temas del trabajo, es necesario que ustedes repasen para de esta forma también ver a ver quiénes han hecho realmente y quiénes no han hecho, ¿no? Y quiénes se han copiado. A ver, compañeros, pasen el trabajo que yo también quiero presentar. Bien, chicos, entonces todo ha sido todo por hoy. Hasta el día de mañana, 1 de la tarde, por favor. Cuídense, chicos. Todavía la pandemia sigue y creo que también hemos empezado la semana de carnavales. Que pase esta semana de carnavales para estar un poco más tranquilo, ¿no? Son algunas semanas un poco movidos y que hay veces ameritan salir, abandonar, conversar, etcétera, ¿no? Ir a buscar a personas, amigos, enamorados, enamoradas, etcétera. Entonces, vamos que pase esta semana para estar un poco mucho más tranquilo y de esa forma terminar, chicos. Bien, dicho esto, hasta el día de mañana. Cuídense, chicos, hasta mañana. Profesor, hasta mañana. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana, profesor. Hasta Hasta mañana, mañana. hasta mañana, hasta mañana.